Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Si bien es verdad que lógicamente la palabra de Dios ha sido importantísima en la vida de la Iglesia, fundamental en la vida de la Iglesia, desde siempre, no digamos todo el Antiguo Testamento, en el anuncio de Jesucristo en el Evangelio y en la comunidad apostólica, y desde ahí hasta nuestros tiempos durante esta historia de salvación 2 veces milenaria, hasta nuestro tiempo. Pero sí que es verdad que podríamos decir que a partir del Papa León XIII hasta nuestros días se ha redescubierto, se le ha dado una importancia grandísima. Tenemos una comprensión de lo que es la palabra de Dios y de cómo vivirla, cómo penetrarla, cómo nutrirnos de ella, como nunca probablemente lo ha habido en la historia de la Iglesia. Mucho de este impulso se lo debemos, con toda justicia, al Concilio Vaticano II, en ese preciosísimo documento que se llama Dei Verbum, una de las constituciones del Concilio Vaticano II, que yo a todo el mundo recomiendo que lea, que además lo podéis encontrar en internet o lo tendréis si tenéis los documentos del concilio. Es una preciosidad. ¿Qué significa la palabra de Dios en la vida de la Iglesia? ¿Cómo leer la palabra de Dios? ¿Cómo alimentarnos de la palabra de Dios? Y nunca la hemos tenido tan accesible como en este tiempo por los diferentes medios de comunicación, por las redes sociales, por tantos medios, por tanta gente que simplemente tiene una Biblia. Nos parecerá raro en este tiempo, pero era una cosa extrañísima que un católico leyera una Biblia, poco menos que era casi protestante. Y sin embargo, hoy en día, la importancia que se le da a la palabra de Dios es extraordinaria. Y qué maravillosamente nos presenta otro documento del Concilio Vaticano II, el documento sobre liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, la importancia que tiene el banquete de la palabra junto con el banquete de la Eucaristía, las dos mesas, los dos altares sobre los que se sustenta la Santa Misa. Todo esto viene a razón de lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10. Solo 2 versículos, pero maravillosos. Esto dice el Señor: como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. La palabra de Dios que juega un papel central en toda la historia de la salvación, porque ¿qué es la palabra de Dios en su doble fuente de la Sagrada Escritura y de la tradición con T mayúscula? La palabra de Dios es que Dios ha tomado la iniciativa de hablar a su pueblo. Tal es la importancia de la palabra de Dios, que Dios es palabra. El Verbo es la segunda persona de la Trinidad. Esta palabra, en la plenitud de los tiempos, se hará carne en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, que dará a luz, por obra del Espíritu Santo, al Hijo de Dios. La palabra hecha carne son las palabras del prólogo de San Juan. Y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es como la lluvia y la nieve, que bajan desde el cielo. Siempre producen fruto y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra. Empapan, la fecundan, la hacen germinar. Son 3 estadios de la palabra de Dios. La palabra de Dios que cae en mi alma, primero tiene que empaparme, como la tierra buena. Esas parábolas tan bonitas del sembrador que tenemos en los evangelios sinópticos. Primero, la palabra tiene que empapar la tierra de mi corazón. Tiene que fecundar la tierra de mi corazón. Tiene que hacer germinar la tierra de mi corazón. Empapar, fecundar y germinar. Ahí la semilla
será para el sembrador, dará semilla al sembrador y pan al que come. Mi palabra no vuelve a mí vacía. Cuando yo os regalo mi palabra, que no son solo palabras, que no son solo sonidos, sino que es mi Hijo. Mi Hijo es la palabra. Y en mi Hijo os he hablado la palabra definitiva. El Evangelio de San Mateo 6, 7, 15 nos habla de cómo Dios nos enseña a responder la palabra. Dicen los padres de la Iglesia que cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando leemos la Biblia, Dios habla a su pueblo. Cuando oramos, nosotros hablamos a Dios. Por eso, sin escuchar su palabra, nuestra oración no tiene sentido. Primero hay que escuchar para poder hablar, para poder orar, para poder rezar. Hay que escuchar la palabra. La imagen perfecta de esto es la Santísima Virgen María, que es el modelo de la Iglesia que escucha la palabra, que se empapa de la palabra, ella es fecundada por el Espíritu Santo por la palabra, y ella hace germinar la palabra, que es su Hijo. Esto mismo hace la Iglesia. Nuestra Iglesia, la Iglesia católica, es una Iglesia empapada de la palabra, que la hace germinar, que la hace dar fruto. Y el Evangelio nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles, como ellos no han recibido la palabra, usan muchas palabras, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mirad, Dios nos habla en su palabra, pero en su palabra nos da las palabras que nosotros, que somos sordos muchas veces a su palabra por nuestro pecado y mudos para hablar a Él. Normalmente la sordera y la mudez son dos enfermedades que van juntos. Quien es sordo a la palabra de Dios no puede rezar al Padre. Por eso, escuchamos, este es mi Hijo el amado, esta es mi palabra, escuchadle. Antes de orar, antes de ponerte a rezar, no tomes la iniciativa, escucha primero. Y cuando ores, ora con las palabras que Él, que es la palabra, te ha dado para rezar. Vosotros no sabéis rezar como conviene, pero el Espíritu de vuestro Padre ora en vosotros. Por eso, humildemente, sencillamente, le podemos decir hoy a Jesús, Señor, ni sé escuchar, ni sé orar. Rompe mi sordera, la sordera congénita que tengo por mi pecado. Di una vez más, efetá en mi corazón, que se abran los oídos de mi alma para que pueda escuchar tu palabra, y desata el nudo de mi lengua para que pueda alabarte y glorificarte y darte gracias con las palabras que tú me has dado. Para que el Padre escuche mi oración, tiene el Padre que escuchar en mi palabra la palabra que es su Hijo. Es decir, la única oración que el Padre escucha es la de su palabra hecha carne, que es Jesús. Para que el Padre escuche mi oración, tiene que oír el Padre en mis palabras la palabra que es su Hijo. Cuando el Padre escuche a su Hijo orando en mí, el Padre escuchará mi palabra.
Señor, como María, enséñame a escuchar, a acoger tu palabra como tierra buena, fecunda, que se deja empapar, que se deja empapar, que se deja fecundar, que hace germinar y dar tu palabra a ti para tu gloria, pero también a los hombres mis hermanos. Quien no escucha, quien no ora, que no hable, que no predique a sus hermanos, porque no tiene nada que decir. Mis palabras, las mías, no le sirven a nadie para nada. La única palabra que a través de mí puede cambiar el corazón de los hombres, mis hermanos, es la palabra que es Cristo pronunciada en mi vida. Que el Padre reconozca en mi palabra la palabra de su Hijo. Que mis hermanos reconozcan en mis palabras la palabra que es Cristo. Señor, enséñanos a orar. Ora tú en mí. Enséñame a escuchar para que mis pobres palabras tengan valor de vida eterna.